Siempre sale con Arturo Marcova. No Sí. no le cambió. Bueno, así nos vamos. O sea, nomás quiere salir su voz y no su video. Puede hacer eso también. No, sí, igual, sí, quiero ver. Que pudiera ponerle que... A la cámara tendría que apagar la cámara de su pantalla ahí. Ajá, o sea, no saldría así como sale con el DJ, que solo sale la foto. Sí. Puede No, ser. pero no, que aquí estamos, así. Ok. Sí, yo por seguridad, porque es bueno mantener el anonimato, pienso yo. Ujú. Ya. Estoy Entonces, buscando cómo poder... tiene que cambiarlo en Facebook, creo yo. Ajá, cada vez que va a entrar a Zoom tiene que cambiarlo en Facebook. Y la cámara ahí la puede pagar. Usted puede pagarla. no, yo le pongo aquí y está, pero no, así nos vamos. Bueno, está bien, voy a esperar a Sarita. Y al abogado que usted invitó, aquí está ya ella. Acaba de entrar. Me acaba de mandar un mensaje que ya casi va llegando a la... Oh, qué bueno. Ya rapidito de acá, mira, como es un día especial ahora. Entonces nos vamos para ahora. Bueno, la gente está esperando ahí. No sé si la gente entonces, sabe, hasta me han escrito ahí. entonces si quiere, vamos. Vámonos, sí, porque ellos esperan. Hasta me han mandado mensajes ahí. Yo les digo, sí, no, ahí vamos a estar, no se preocupen ustedes. Ok. Ahora es un proceso que yo hago aquí. Ya se le mandé un video. Ahorita cuando llegue ya les voy a enseñar este proceso. Y ahí está, encontré la página. Y si sale eco, es porque hay dos páginas, las han clonado, entonces yo tendré que sacar una, a ver qué pasa. Hola. Estamos. Creo que ya estamos. Sale eco, Entiendo. es porque hay dos páginas, las han clonado, entonces yo tendré. Hola. ¿Todo bien? Ya estamos en vivo, creo. Sí, ya estamos en vivo. Ok, ok. Entonces, bienvenidos todos a esta edición que estamos empezando acá en nuestra página de Salvadoreños en la Red por el Mundo. Una gran bienvenida para todas aquellas personas que ya se van a empezar a conectar y también una bienvenida a los que ya están viendo a través de las plataformas. Estamos hoy iniciando un programa que pues primeramente el Señor podamos estarlo haciendo pues todas las semanas, los días viernes, posiblemente los días sábado también, poder hacer este programa y estar compartiendo parte de las noticias que están ocurriendo en nuestro país, las noticias políticas, sociales y económicas
de salud y todo lo que concierne a nuestro pedacito de país que es El Salvador. Así es que, bueno, vamos a iniciar. Les saludo a Arturo Malcova. Yo sé que muchas personas están ahí queriendo saber cómo es, quién es y todo. Pues por acá estamos compartiendo ya con ustedes. Y bueno, pues, ¿con qué vamos a empezar? Pues necesito que ustedes pongan mucha atención, ya que las noticias que se desarrollan a nivel nacional van cada vez más rápido, van cambiando cada vez más rápido y estamos necesitando poder nosotros absorber todo lo que viene. Pero hay cosas importantes en nuestro país que no podemos dejar de obviar porque son las que tienen más relevancia dentro de la sociedad. Y por ejemplo, quiero iniciar con esto. Imagínense que esta semana en la reunión que hicieron los diputados en la Asamblea Legislativa el día martes, llegó el Gabinete de Seguridad. El Gabinete de Seguridad llegó el 16 de agosto a la Asamblea Legislativa. ¿Para qué llegaron? Pues para pedir que se amplíe el régimen de excepción por quinta vez. Óigame bien, quinta vez. Algo a lo que se comprometió el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas. Después de la aprobación del régimen de excepción del domingo 27 de marzo, pues ya los capturados ascienden a más de 50,000. Creo que ya para este día andaban como 50,300 por ahí. Y aunque la cantidad de armas, fíjense que la cantidad de armas andan por alrededor de 1,000, donde hay machetes, sombrillas y armas de fuego, quizás solamente andan como 310 armas de fuego. Entonces, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aprovechó en la reunión del martes en la Asamblea para atacar a los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, que según él, pues no están de acuerdo con la medida. Él dijo en sus declaraciones, dice, ustedes están aquí para escribir para sus financistas y sus pandilleros. Nosotros estamos acá para escribir un nuevo El Salvador, dijo el ministro. No nos van a detener. Estos organismos internacionales y estos pseudo salvadoreños y pseudo periodistas que quieren destruir esta campaña de guerra, expuso el ministro Villatoro. En cuanto al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, por su parte dijo que el régimen de excepción va a cesar hasta que el último pandillero esté en la calle o afronte la justicia. Pero mientras, pues los policías y los soldados cubren sus cuotas diarias de capturados en las comunidades y muchas familias lloran por la captura de su pariente que no tenía ningún vínculo, sino que solo por llenar el número y poder tener pretexto por parte del gobierno para desviar los fondos destinados a educación y salud y hacia la Fuerza Armada. Ok, pero para poder ampliar la situación del régimen de excepción, tenemos hoy con nosotros al licenciado Oscar López Portillo para que él nos pueda decir qué conlleva un régimen de excepción, si es constitucional que se pueda ampliar por quinta ocasión y cómo es el proceso que están teniendo los parientes de los privados de libertad para poder estar al tanto de los procesos legales que llevan sus parientes dentro de las cárceles. Así es que quiero ver si tenemos por acá al licenciado Oscar López Portillo. Vamos a ver si lo ponemos por acá. Miriam, tal vez nos ayuda ahí a Sí, poner. ya él está aquí, ya, sí, él está. Exacto. Sí. Ok, para que él pueda compartir con nosotros y pueda dar su vista. Él puede empezar, sí. Okay. Bienvenido a esta página. Le damos la bienvenida a Sarita, el señor Arturo. Y pues nosotros tenemos este programa pues todos los sábados, pero hemos decidido hacerlo el viernes para informarle a la población lo que está pasando en El Salvador. Y pues bienvenido y gracias por estar aquí. No se escucha, yo creo que tiene el micrófono apagado. Alguien creo. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto grande. Gracias por invitarme a participar a la tertulia. La verdad, me siento honrado con la invitación y bueno, vamos a hablar un poco acerca de derecho constitucional y también de las violaciones que se están cometiendo al debido proceso, a las garantías constitucionales
y todo lo que tiene que ver con este régimen de excepción que está lindando, ¿no?, con la inconstitucionalidad, porque los motivos por los cuales se decretó por primera vez el régimen de excepción han variado y son distintos a esos motivos a los actuales. Entonces ya no tendría razón de ser el régimen de excepción, ¿no? Ok, pero en cuanto a lo del régimen de excepción, es cierto, ya está. Ahora, ¿es constitucional que se pueda decretar 5 veces el régimen de excepción? O sea, es constitucional, y aparte de eso, ¿cuáles son las repercusiones legales que puede tener una persona que ha sido capturada y se declare inocente después de que haya pasado todo este proceso? Vaya, es que lo que sucede acá es que, bueno, el régimen de excepción como tal se decreta únicamente por un periodo de 30 días. Así lo establece la Constitución de El Salvador. Lo que se hizo, ¿no?, cuando vencieron los primeros 30 días fue un nuevo decreto de régimen de excepción que venía convirtiéndose en una especie de prolongación del primero o una especie de prórroga del primero. Sin embargo, son 30 días nuevos de régimen de excepción, no es es un régimen nuevo, ¿no? Una tercera, una segunda prórroga, una cuarta y actualmente una quinta prórroga. Los motivos por los cuales se decretó el primer régimen de excepción, como ya lo decía, han variado. Era justificable un segundo régimen los siguientes 30 días, pero ya no era justificable el tercero, el cuarto y hoy el quinto régimen de excepción, ¿no? Porque las circunstancias variaron, ¿no? Porque las circunstancias de hace 160 días son distintas a las que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, eso vuelve ilegal o eso vuelve inconstitucional las prórrogas subsiguientes, ¿no? La tercera, la cuarta y hoy la quinta prórroga, ¿no?, del régimen de excepción. Ok, pero si estamos hablando de que estas nuevas prórrogas son inconstitucionales, ¿quién debería ser el encargado de velar para que la Constitución se esté cumpliendo? Bueno, mira, el encargado de velar porque la Constitución se respete, bueno, somos todos los salvadoreños, ¿no? El presidente de la República tiene un mandato constitucional y es cumplir y hacer cumplir la Constitución, ¿verdad? Ese es el mandato constitucional que tiene el presidente de la República. Intérpretes de la Constitución no existen, sino que la Sala de lo Constitucional viene a declarar o viene a convertirse en el árbitro constitucional para determinar cuándo es constitucional o no una ley, pero no puede hacer interpretaciones constitucionales. El régimen de excepción como tal, en un origen, ¿tiene un asidero constitucional? Obviamente que sí. La primera prórroga que se dio, ¿podría tener asidero constitucional? Obviamente que sí. Pero, como ya lo dije, la tercera, cuarta, quinta prórroga ya no tiene razón de ser porque las circunstancias que le dieron origen al régimen de excepción han cambiado. Se tienen 50,000 detenidos, cosa que hace 130 días, hace 150 días no se tenían, ¿verdad? Entonces las circunstancias cambiaron. Ahora, ¿quién tendría que determinar si es constitucional o no el régimen de excepción? Como decreto. Porque la Sala de lo Constitucional determina la constitucionalidad de las leyes y de los decretos. Ojo, inclusive hasta de los tratados internacionales. Pero, en este caso, el decreto de régimen de excepción, quien tendría que declararlo inconstitucional por violentar la norma constitucional, sería en un estado ideal, democrático, en un estado de derecho donde se respetan las leyes y donde se respeta la norma constitucional, tendría que ser la Sala de lo Constitucional.
El problema es que los que conforman la sala de lo constitucional son parte del sistema, entiéndase, emanan de un partido político o de la venia de un partido político o de una, digámoslo así, estructura, ¿no? Político-partidaria, que es la que determina y es la que al final evalúa qué funcionarios le convienen o no a esta estructura político-partidaria, ¿no? Por eso es que los magistrados, los abogados estos que conforman, ¿no?, la sala de lo constitucional que tenemos actualmente, jamás van a declarar inconstitucional un decreto, una ley que es inconstitucional, porque ellos obedecen a los intereses, obedecen a las órdenes de un grupo político o de un grupo dominante en particular, que es el que tiene secuestrado el aparato del Estado, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que se ordene desde Casa Presidencial se va a cumplir, aunque esto violente la norma constitucional y violente las leyes de la República. No, por eso, pero si estamos hablando de que está violentando las leyes constitucionales, las leyes de la República, y ahorita no tenemos quien esté velando por la situación constitucional, me imagino que eso está llevando al país a un resquebrajamiento que legal, o hay alguna situación que va a ocurrir en un futuro cuando ya el país no tenga un rumbo legal, por decir así, ya que el gobierno está haciendo a sus anchas todo lo que él quiere solamente para poder sacar algún provecho, podría ser político o económico. La cuestión es, después que va a venir otra ampliación del régimen de excepción y mucha gente va a ser capturada nuevamente. El problema es, esta gente que está siendo capturada, ¿qué repercusiones tienen sus propias vidas? Repercusiones legales, estamos hablando de repercusiones legales si son declarados inocentes. ¿Va a haber alguien que vele por ellos también, hablando legalmente, o van a quedar en el olvido? Es que lo que sucede aquí es una cosa, mira, existe un principio o existe un concepto que se llama el debido proceso. Y dentro del debido proceso se encuentra una serie de componentes. Primero, que a ti te procese o que conozca tu causa, obviamente un juez natural, ¿no? Aparte de que existe un juez natural, tienen que existir garantías constitucionales y garantías procesales. Y aparte de esto, se te tienen que respetar tus derechos emanados de la Constitución, y se tiene que garantizar algo que se llama la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia se rompe cuando se demuestra en juicio que no eres inocente y que eres culpable. Pero tiene que existir un juicio oral y público donde desfile prueba y la prueba termine convenciendo al juzgador de tu culpabilidad o de tu inocencia. La cosa aquí es que, o el problema estriba en que se están dando detenciones arbitrarias, detenciones sin orden judicial, detenciones por el régimen de excepción, existe allanamiento de morada, no existe una orden de registro con prevención de allanamiento, sino que pueden ingresar a tu casa sin que exista la orden. Aparte de eso, te pueden detener sin orden judicial. Aparte de eso, con el hecho de que un vecino, por el hecho de no simpatizarle, tome el teléfono y denuncie que vive a la par de él un supuesto miembro de estructuras criminales, entonces llega la policía, te detiene, te llevan detenido, te meten dentro del régimen, te incluyen dentro del régimen, y al incluirte dentro del régimen como tal, lo primero que se rompe son los 15 días, que es el término de inquirir. Ahora el término de inquirir con el régimen pasa a 15 días. Entonces, al pasar de los 3 a los 15 días, el término de inquirir, obviamente se cree que el fiscal va a armar un requerimiento o una acusación, ¿no?,
fundamentada, pero al final los dichos o lo fáctico de esa solicitud que se hace de medida de detención en el requerimiento, no tiene sustento porque simplemente dice literalmente, ¿no? Según la voz popular, según la opinión de los vecinos, se tuvo conocimiento que era miembro, no dice que presuntamente era miembro, sino que era miembro de grupos delincuenciales, ¿verdad? Entonces desde ahí se te está violentando el derecho porque se presume no tu inocencia, sino que se está presumiendo la culpabilidad del detenido, ¿no? Cosa que violenta la Constitución de la República. Otra cosa, la detención es la última ratio, o sea, la detención es la última, digámoslo así, regla a imponer, o sea, es la excepción a la regla, la detención, porque tiene que existir otras formas u otras medidas, las cuales van a permitir o posibilitar que el detenido, el imputado, el encausado, el enjuiciado, no se abstraiga del procedimiento, sino que permanezca en el procedimiento, en el proceso. Ahora, detienen a una persona, le crean un número y se va sumando, hasta llegar a 50,000 detenidos, 52,000 detenidos, que tiene que comer, que tiene que vestir dentro del penal o dentro del sistema carcelario, que va a convertirse en carga para la familia, porque la familia va a tener que invertir dinero en él para que coma, para que vista, para que compre dentro de las cárceles, para que alimente el negocio, porque dentro de las cárceles hay negocio también, ¿no? Las tiendas de las cárceles son un negocio que hay que averiguar quién lo está manejando. Entonces, te violentan todo este conjunto de garantías constitucionales. Aparte de eso, te decretan instrucción con detención para que al final, después de 6 meses o 12 meses, si existe una prórroga a la etapa de instrucción, lleguemos a la audiencia de instrucción y no exista prueba. ¿Por qué? Porque Fiscalía tiene un gran problema y Fiscalía tiene la carga de la prueba, o sea, uno no tiene que probar que es inocente, es Fiscalía la que tiene que probar que uno es culpable. Y el problema es que con 50,000 detenidos, individualizar esos 50,000 personas o individualizar esos 50,000 casos, esos 50,000 sujetos y determinar que cada uno de esos sujetos tiene participación o pertenece a una estructura o es miembro de pandillas o ha cometido delitos como organizaciones terroristas o ha cometido delitos como agrupaciones ilícitas. O sea, ese es el problema que tiene Fiscalía, probar todo esto. Ahora, un juez de instrucción mandará a juicio o enviará a juicio, decretará un auto de apertura a juicio en aquellos casos y en aquellas personas, en aquellos sujetos a los cuales Fiscalía pueda aportar prueba o presentar ciertos indicios que podrían en un momento determinado desfilar en un juicio para determinar la posible participación de un imputado en un hecho delictivo. Pero en el caso digámoslo así, del 80% de los detenidos, sería imposible para Fiscalía probar que efectivamente esa persona que ahorita está presa, detenida, que pudiera estar afuera, pero procesada, pero afuera, o sea, probar eso, Fiscalía lo tendría y lo tiene bastante difícil. De hecho, algunos términos, los primeros 6 meses, ¿no?, de la etapa instructiva están a punto de concluir, porque se comenzó con esto en marzo, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre, a finales, tendría que estar terminando los primeros 6 meses de instrucción, ¿no?, en las primeras personas que fueron detenidas dentro del régimen. La situación aquí se complica bastante porque en 6 meses, con los primeros 15,000 detenidos, dudo que se haya realizado una investigación correcta. Dudo que se haya recabado prueba. Entonces, ¿qué va a hacer Fiscalía? Como hace siempre, va a pedir una ampliación o una prórroga a la etapa de instrucción, de que podría ser de unos 90 días o de 6 meses, 180 días. Entonces,
esta persona que está detenida y que fueron de los primeros capturados en esta red, van a permanecer otros 6 meses detenidos. ¿Para qué? Para que cuando se llegue a la audiencia de instrucción, el juez tendría que sobreseer definitivamente o sobreseer provisionalmente, en algunos casos, para que Fiscalía pueda aportar elementos de prueba, ¿no? Que al final buscarían, ¿no? Probar que la persona realmente pertenece a grupos delictivos o que realmente ha cometido los 2 delitos que se están imputando, que son las organizaciones terroristas o las agrupaciones ilícitas, ¿no? Ok, pero yo encuentro allí algo que también está chocando, porque hablar del tiempo de los 6 meses, ok, desde los 15 días, que es el tiempo de inquirir, que ha dejado el régimen de excepción, la ley del régimen de excepción, y los 6 meses, que es el otro periodo, que al terminar esos periodos de 6 meses, y si la fiscalía no ha encontrado pruebas suficientes para incriminar a una persona y pide una prórroga o pide un tiempo más, ok, se va extendiendo el tiempo de que las personas siguen estando bajo el resguardo del gobierno en las cárceles. Pero el presidente, él ha dicho que esta gente no va a salir hasta, ¿qué? 30 años después. Ajá. Si el presidente está diciendo esta gente no va a salir, pero el proceso legal, el proceso que se lleva en un juzgado de instrucción con el juez, los abogados, los fiscales y todo, ellos llegan a la conclusión de que la persona es inocente y tiene que salir, ¿qué va a ocurrir entonces? Por decir así un caso, ¿qué va a ocurrir si el presidente dice esta gente no sale y el juez está dando libertad? ¿Lo va a volver a capturar? ¿Van a volver a procesarlos por el mismo delito? O así como está ocurriendo ahorita, que de repente salen algunos y ya se vio, salen a cuadra y media del penal, los están esperando, los vuelven a agarrar y los vuelven a meter. ¿Se va a dar ese caso nuevamente, licenciado? Vaya, mira, aquí hay una cuestión bastante fundamental, mira, que hay que tratarla. Y una de ellas es que en este país, técnicamente en El Salvador, por haber suscrito tratados internacionales, por haber suscrito convenios con organismos internacionales, tiene que acatarlos. En este país existe algo que se llama prohibición del doble juzgamiento. O sea, no se puede juzgar 2 veces a una persona por el mismo delito. Mira, hemos caído en el absurdo de llamar agrupaciones ilícitas en flagrancia. O sea, ¿cómo vas a probar que una persona comete la flagrancia? O sea, la flagrancia es el momento en el cual se está cometiendo el delito y 24 horas después se rompe la flagrancia. Entonces, ¿cómo probar las agrupaciones ilícitas en flagrancia? Fíjate el primer problema que tienen los fiscales. Segundo, hay personas dentro de este régimen de excepción que ya tienen condenas por agrupaciones ilícitas y ya salieron libres. Pero la cosa aquí es que lo detienen y lo vuelven a acusar dentro del régimen por las agrupaciones ilícitas. Y existiría, ¿no? O sea, el proceso en contra de estas personas que ya fueron condenadas en otros procesos por este delito de agrupaciones ilícitas, tendría que declararse nulo por una razón. Porque se les va a juzgar y se les quiere juzgar 2 veces. Y ya vimos que existe la prohibición del doble juzgamiento. El Pacto Internacional de Derechos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.7 establece que, y lo voy a leer literalmente, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto
por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Entonces, si a una persona ya se le procesó, ya se le condenó o ya se le absolvió por el delito de agrupaciones ilícitas u organizaciones terroristas, de acuerdo a la ley de nuestro país, que es el Código Penal y el Código Procesal Penal, ya no tendría razón de ser un juzgamiento o ya no tendría razón de ser un nuevo juicio, como es estos juicios que se han iniciado con el régimen de excepción, porque esta persona ya fue condenada o ya fue absuelta, ¿no? Porque si se procesa a alguien que ya tiene un antecedente de un proceso donde fue absuelto o donde fue condenado por agrupaciones o por organizaciones, entonces se estaría violentando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado internacional. Y según la pirámide de Kelsen, el tratado internacional tiene supremacía sobre la ley secundaria de cada país. Entonces, el tratado internacional nuestro tiene más supremacía constitucional que la ley de proscripción de pandillas, que el mismo Código Penal y el mismo Código Procesal Penal. Es una cuestión de estudiosos del derecho, este asunto. Ahora, yo entiendo que haya un estudiante de derecho con dos ciclos de derecho, frustrado en su profesión de derecho, que emita opiniones un poco descabelladas, pero esto no es una cuestión política, esto es una cuestión jurídica. Ahora, meter preso un montón de gente y anunciarlo a los cuatro vientos y salir con el pito y el tambor, decir tenemos 50,000 detenidos, eso es un acto político, propagandístico. Ahora, el acto jurídico como tal, procedimental, es el juzgamiento de estas 50,000 personas. Eso le toca a la fiscalía promover la acción penal y al juez de instrucción valorar si existen elementos de convicción para elevar la causa a juicio, y el juez de sentencia condenar en algunos casos y absolver en otros casos. Entonces esto ya no es político, esto ya es una cuestión eminentemente técnica, jurídica, es una cuestión ya de derecho penal y procesal penal. Ok, entonces estamos hablando que la mayoría de estas personas, después de pasar el tiempo del proceso, esta gente va a salir. Si la fiscalía... De hecho, en este país, toda esta gente se encuentra detenida de forma provisional. Y la detención provisional, según nuestro proceso penal, es de 24 meses. O sea, pasan 6 meses, piden prórroga. Pasan otros 6 meses, piden prórroga. Se eleva a juicio, ¿verdad? Y aplazan la audiencia de sentencia, la vuelven a aplazar. A eso llevamos 2 años, 2 años y medio. Entonces, toda esta gente que cumple los 24 meses de haber sido detenida, tendría que recuperar su libertad y ser procesada ya en libertad, porque se vence el plazo de la detención provisional, que son 24 meses. Ok. Y más que un político diga que tienen que estar presos, no pueden estar presos porque la norma jurídica, la norma penal, la norma procesal penal, te establece términos, tiempos y plazos. Entonces los plazos procesales de la detención provisional son 24 meses. Ok, detengámonos allí porque acabo de oír una cantidad de meses que me llama mucho la atención. El régimen de excepción inicia en marzo del 2022. Si estamos hablando de 24 meses, estamos llegando a marzo del 2024. Ahí finales de marzo del 2024, con los primeros capturados. Ok. Si esto que está haciendo el presidente es una cuestión política, no podría entrar esa situación como una campaña, por decir así, de que en marzo del 2024 ya pasaron las elecciones, las de febrero para presidente y diputados y las de marzo para alcaldes y parlacén. Y ese mismo marzo se cumplen esos 24 meses y empezar a sacar a toda esta gente. O tal vez no a todas, sino que a los que el proceso que en ese momento se les cumpla vayan para afuera. Entonces estamos hablando de que estos 24 meses ya estaban pensados
dentro del mismo régimen de excepción que la presidencia que ha puesto. ¿Cómo qué? Como algo pensado políticamente para la campaña, que ya sabía el presidente que esta gente puede salir 24 meses después, pero ellos han de haber dicho, ok, si pueden salir a los 24 meses y continuar el proceso en libertad, pongámoslo el régimen de excepción en marzo, finales de marzo, porque ya han pasado las elecciones del 2024. No podría esto entrar, yo diciéndolo así, ¿verdad? Como en una forma conspirativa de que podría estar haciendo la presidencia, o mejor dicho, el presidente Nayib Bukele, para poder tener un control sobre los sentimientos del salvadoreño. No lo sé. Vaya, es que veámoslo desde el punto de vista político electorero. O sea, el salvadoreño promedio respira tranquilidad en la calle, claro que sí. ¿Ha existido una disminución en las extorsiones? Por supuesto. Muchos de los detenidos realmente son parte de estructuras criminales, obviamente que sí. La cosa es que de ese universo de 50,000, 52,000 detenidos que van a la fecha, por lo menos un 30-40% no tienen nada que ver en la situación o no son parte de. Ahora, ya van a transcurrir los primeros 6 meses de la instrucción, ¿no?, que se decretó al principio. Pero ya vamos casi para 6 meses de estado, o digámoslo así, de régimen de excepción. Ahora, no tiene razón de ser el régimen de aquí para allá, porque las circunstancias de marzo ya cambiaron. Ya no hay calamidad pública, ya no hay alarma social, vivimos en un país seguro. O sea, en el imaginario colectivo ya se ha resuelto el problema delincuencial o el problema de seguridad. Repito, en el imaginario colectivo, ¿no? Pero el problema es que la seguridad pública como tal puede que se haya resuelto, pero ahorita nos encontramos en un problema de inseguridad jurídica, donde a estos 50,000 se les tendría que procesar cumpliéndole sus garantías constitucionales, cumpliendo las reglas y normas del debido proceso y violentar esa presunción de inocencia con prueba que desfile en juicio. Entonces el problema es que esa prueba Fiscalía no tendría que inventarse, la Fiscalía tendría que recabarla, esos elementos probatorios, porque un juez no te va a condenar por chambres, un juez no te va a condenar ni absolver por presiones políticas, un juez te va a absolver cuando no hay elementos y un juez te va a condenar cuando existen elementos de legítima convicción o elementos probatorios que le generen convicción al juez de que realmente ese acusado, ese imputado, cometió el hecho delictivo que se le imputa o que se le atribuye, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede realmente. Ahora, maquiavélicamente hablando, el régimen de excepción al gobierno en turno le ha generado réditos políticos, por supuesto que sí, porque la gente ve una solución en un corto plazo del problema de la seguridad. La cuestión es que el que no era malo y sale libre, cuando se demuestre que no existen elementos suficientes para probar que realmente es parte de una estructura, ese va a salir malo. ¿Por qué? Está generando resentimiento social. Entonces, si de por sí el gobierno en turno ya tenía detractores, ya tenía enemigos, ahora tiene 50,000 nuevos enemigos, presos, y todos los familiares que están afuera. Ajá, y la gente que al final era adepta, ¿no? Pero a raíz de toda esta circunstancia ha sufrido detenciones arbitrarias de parientes, de familiares, de personas cercanas. Obviamente ya no son aplaudidores, ya no son parte de esa horda de cortesanos que nosotros vemos, ¿no? Sino que ahora son detractores del sistema o detractores del gobierno en turno.
Ahora, ¿cuánto tiempo van a manejar o van a estar prorrogando y prorrogando y prorrogando y prorrogando el régimen de excepción? Hasta donde políticamente puedan sacar raja, o hasta donde les sea bonancible o hasta donde les sea redituable políticamente. Va a llegar un momento en el cual este régimen de excepción se volverá insostenible económicamente, se va a volver insostenible mediáticamente, porque los plazos procesales se van a ir agotando. Entonces los jueces de instrucción van a tener que instruir, y van a tener que instruir en base a pruebas, no en base a los dichos de un escrito o de un requerimiento, sino que los dichos de ese requerimiento, Fiscalía va a tener que probarlos, valga la redundancia, con evidencia, con pruebas, ¿no? Que ese es el gran problema que tiene Fiscalía, ¿no? Ok, aprovechando que estamos aquí, pues, platicando con alguien que sabe de derecho, y porque también el tiempo se nos está escapando de las manos. Quiero hacer una pregunta, pero ya es una pregunta que sale del contexto legal salvadoreño. El Procurador General de los Derechos Humanos de acá del país, Apolonio Tovar, esta semana ha hecho 2 denuncias. Increíblemente, las 2 denuncias no han sido para cuestiones dentro del país. Hizo una denuncia, emitió un comunicado denunciando a Alex Humansor en los Estados Unidos por, dice él, atacar, violentar o insultar a una diputada de Nuevas Ideas. Y también hizo una denuncia enérgica, dice él, hacia un periodista de CNN. Ese tipo de denuncias que van hacia personas que no están en el país, en el caso de Fernando del Rincón, que ni siquiera es salvadoreño, ¿tienen efecto legal con ellos? En el caso de Alex Humansor, ¿tiene efecto legal que puedan quererlo demandar o hacer un juicio contra él allá en los Estados Unidos o contra Fernando del Rincón? ¿Pueden hacer ellos acá levantar un proceso judicial en contra de ellos? Mira, políticamente cualquier salvadoreño está expuesto políticamente. Aparte de encontrarse expuesto políticamente, jurídicamente estamos vulnerables todos. ¿Por qué? Porque el tamal te lo preparan, o sea, te lo arman con los ingredientes que alguien quiere que te lo armen, ¿no? Perdón por el ejemplo tan folclórico. ¿En este país se le puede inventar un caso a alguien? Por supuesto que sí. ¿En este país se comete fraude procesal todos los días? Obviamente que sí se comete fraude procesal. ¿Y quiénes lo cometen? Bueno, aquel tipo que te inventa pruebas comete fraude procesal. Aquel tipo que oculta pruebas comete fraude procesal. ¿Procedería contra este señor Alex Humansor una acción penal dentro de El Salvador? Mira, tendría que estar él acá presente y armársele bien el caso para que esto pueda llegar a juzgado, ¿no? De paz, empezando por un juzgado de paz. Pero aquí hay una cuestión que hay que valorar, y es que el señor Humansor, Alex Humansor, no vive en el país, 1. 2, lo que él hace en redes sociales y en televisión es un show, es una sátira política. No no comete amenazas de muerte, no, digámoslo así, no amenaza a personas, sino que simplemente el señor Humansor hace una ridiculización del funcionario. O sea, agarra a X o Y funcionario y comienza a despotricar su actuar como funcionario, ¿no? Eso es parte de un show, parte de una sátira política, ¿no? Ahora, que le proceda esto en Estados Unidos
al ofendido o a la ofendida o a quien se sienta agraviado, obviamente que no le va a prosperar. ¿Por qué? Porque son delitos cometidos o son hechos, digámoslo así, que muy difícilmente podrían encajar dentro de un juicio de tipicidad para determinar que es un delito, ¿no? Expresiones de violencia contra la mujer tendría que discutirse, ¿no? En un juzgado. Amenazas tendría que valorarse, ¿no? Como un tipo penal. Entonces, difícilmente eso prosperaría en un estado normal de derecho, difícilmente eso prosperaría. Ahora, en un estado putrefacto jurídicamente, donde se comete fraude procesal todos los días, obviamente de ese volado sí prosperaría, ¿no? Ahora, en el caso del señor Apolonio Tovar, que sabe más de derecho o que sabe tanto de derecho lo que yo sé de chino, venir en estos momentos a sacar comunicados y panfletos y decir que hay que investigar al señor Humansor y luego decir que va a presentar una demanda en Estados Unidos por supuesto delito en contra de él y supuesta violación a su integridad como funcionario. Yo creo que eso linda en lo imbécil y linda en lo ridículo, ¿no? Por una razón. Yo vi la entrevista y en la entrevista que se le hace al abogado, al señor Apolonio Tovar, se le cuestiona su genuflexión, su pusilanimería, su cobardía ante las violaciones a derechos humanos que se están cometiendo en El Salvador. ¿Se están violentando derechos humanos? Obviamente que sí. Pero este señor Apolonio Tovar, que es un abogado muy cuestionado, por cierto, por su comportamiento privado como abogado, como escribano público, notario, está más preocupado en estos momentos por conseguir los votos en la Asamblea Legislativa y que el régimen y el gobierno en turno le ordene a sus diputados que lo elijan y lo reelijan como procurador para la defensa de los derechos humanos, que en luchar y velar realmente para que no se les violenten los derechos humanos a las personas, ¿no? Entonces, la gran preocupación de este señor, este abogado, es esa, ¿no? Caer bien, ser genuflexo, por miedo, por hambre, por necesidad, por lo que sea. O sea, la gran preocupación de este abogado es esa, ¿no? Quedar bien para garantizarse durante 36 meses, 3 años, un sueldo de $3,500, que velar realmente por los intereses, entiéndase así, del derecho humano que cada salvadoreño tiene o que cada salvadoreño tenemos, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un desenfoque del cargo, ¿no? O sea, lo que tiene que velar o por lo que tiene que luchar el procurador para la defensa de los derechos humanos no es por el buen funcionamiento de un plan gubernamental, sino para que el Estado como tal, las fuerzas del orden público y el Estado mismo no le violente los derechos a los ciudadanos. Esa es la verdadera función o ese es el verdadero mandato de un procurador para la defensa de los derechos humanos, no ser genuflexo ante un gobierno en turno, ¿no? Ok, pero cortándote ahí, porque yo necesito saber si Fernando del Rincón, como periodista de CNN, estaría él igual expuesto a un proceso por el Estado salvadoreño, o él por ser una persona extranjera, él no puede ser que alguien a quien presentarle una demanda. Vaya, es que aquí hay que ordenar bien las cosas. Apolonio Tovar es un funcionario público, es el procurador para la defensa de los derechos humanos. Fernando del Rincón es un periodista. Obviamente un periodista hace preguntas
cuestiona, interroga, busca obtener algo que se llama la verdad y busca poner en evidencia a un funcionario X o Y de cualquier país cuando se están cometiendo violaciones, obviamente, a las leyes de un país, a las normas de convivencia y a lo que se entiende como una sociedad civilizada, ¿no? Entonces, cuando el periodista Fernando Alarcón le hace preguntas al funcionario Apolonio Tovar, las está haciendo desde su trinchera de periodista, acucioso, investigativo. ¿Y qué le tocaba al funcionario? Simplemente responder. Pero el problema aquí es que el funcionario se queda sin argumentos. El funcionario no puede defender lo indefendible. Entonces, ¿qué le toca después de que te apalean, ¿no? Después de que quedas en ridículo internacional, después de que todo el mundo descubre que realmente tenés deficiencias de conocimiento en materia de derechos humanos, ¿qué le queda al funcionario? Bueno, armar la chapuza, tirar la cortina de humo y decir voy a demandar. ¿Bajo qué fundamento? ¿Bajo qué sustento, no? O sea, indudablemente no se puede, ¿no? Entonces, eso no va a prosperar. Son de esas cosas que jurídicamente nacen muertas, ¿no? Ok. Bueno, aquí el tiempo se nos está yendo. No sé si, como solamente yo he estado acá, se suponía que pues, el programa iba a ser acá de noticias y todo eso, pero también tenemos a Miriam Reyes, tenemos a Sara, no sé si ellos tienen alguna pregunta también que hacer. No, yo lo único que quiero decirle a él de que tengo una pariente que acaba de regresar de El Salvador y yo le pregunté a ella, ¿cómo ves el país ahora que está el régimen de excepción? Y me dice ella, mira Miriam, las cosas están mal porque antes en la calle veías jóvenes caminar, veías los jóvenes que iban al campo de fútbol, veías grupo de jóvenes allá comiendo pupusas, otro grupo allá. Ahora las calles están vacías, no hay jóvenes caminando y lo único que hay es un montón de zancudos, me dijo. Y no hay jóvenes, me dijo. Ahí no vas a ver jóvenes y me da una tristeza. Y como dice el licenciado Oscar, posiblemente para los salvadoreños eso es respirar paz, no ver jóvenes que van a eventos culturales o eventos entre ellos a jugar fútbol o no sé, es bien triste para mí, porque a mí me gusta verlo cuando voy a mi pueblo, a ver que andan ahí caminando, pues conviviendo ahí con los mayores. Se ve tan bonito eso. Entonces, no sé si para ahora eso es respirar paz allá. Vaya, es que lo que ocurre es que tenemos una paz artificial. O sea, ¿hasta cuándo va a durar esta paz o esta supuesta paz que tenemos? Bueno, hasta donde dure el régimen de excepción. El problema es que una vez que el régimen de excepción ya no esté, este gobierno quedará desnudo, porque tendrá que enfrentar los verdaderos problemas de seguridad que tiene un país. O sea, no puedes meter presos a 70,000 personas sin que haya un debido proceso y sin que a estos se les demuestre que realmente son parte de una estructura o parte de un grupo delincuencial. Mucha gente viene y viene de vacaciones 10 días, 15 días, trae su tarjeta de crédito, trae efectivo, renta un carro, ¿verdad? Y va a los centros comerciales, va a las playas, va a los lugares turísticos. Y obviamente, cuando ve la infraestructura, dice, bueno, este es un país maravilloso, pero debajo del pavimento, ¿no? Debajo de la obra pública, debajo de lo bonito, lo bien pintado, lo suntuoso, lo llamativo, lo turístico, se encuentran realmente las verdaderas cloacas de nuestra sociedad que no se resuelven con fusiles ni se resuelven con un régimen de excepción, sino que los verdaderos problemas de esta sociedad se resuelven invirtiendo en educación, se resuelven invirtiendo en salud y se resuelven invirtiendo en lo elemental de una sociedad,
Bueno, voy a poner un ejemplo bien práctico. En 12 meses se han botado, se han quemado, se han regalado 400 millones de dólares en la ley Bitcoin, en la implementación del archivo wallet, en la implementación de todo este sistema de cajeros que iban a venir a incluir financieramente a la población salvadoreña, pero lo que encontramos 12 meses después de que esto entró en vigencia y que se desarrolló, es que el Estado de El Salvador ha perdido 400 millones de dólares. 400 millones de dólares que hubieran servido para remozar, reconstruir por lo menos 800 escuelas en este país, ¿no? Que tendrían que albergar y tendrían que asistir en materia educativa a por lo menos 500,000 de personas, ¿no? O por lo menos unas 300,000 estudiantes, ¿no? Oscar, yo tengo una pregunta para usted. En el caso de los familiares, hubo un caso, bueno, varios casos, pero uno bastante sonado que salió en los medios, que de repente se dan cuenta que su familiar que está dentro, detenido en régimen de excepción, está muerto y le dicen que fue enterrado en una fosa común. Legalmente, ¿qué pueden hacer ellos para recuperar, digamos, por lo menos el cadáver de su ser querido que murió tratando de mostrar su inocencia? Al final no se supo si era culpable o no, ni siquiera esa oportunidad tuvo, pero es como una pesadilla saber de que no lo volvieron a ver ni vivo ni muerto. Entonces, ahí en primer lugar, ¿de quién son las responsabilidades? Porque por ahí oí decir de que los de arriba nunca se van a hacer cargo, ellos van a decir, bueno, los custodios lo mataron porque nosotros no mandamos a matar gente. ¿Y por qué no le habrán dado el cadáver a su familiar? Bueno, manejar 50,000 detenidos se convierte en un problema logístico para la Dirección General de Centros Penales. Aparte de los otros 30,000 que ya estaban, entonces teníamos 30,000 ya detenidos y hoy 50,000 bajo un régimen de excepción que esperan juzgamiento y que presuntamente son parte de estructuras. Entonces tenemos 80,000 detenidos. O sea, manejar todo eso logísticamente es un gran problemón que tiene la Dirección General de Centros Penales. Aparte de eso, el gran negocio de alimentar todo este montón de gente, ¿no? Aparte de esto, el gran negocio de darles ropa y guinas todos los meses y calzado a este ejército, a este montón de personas, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer un familiar? Obviamente denunciar, pero no puede denunciar ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque jamás la Procuraduría o el procurador actual que tenemos, que desgraciadamente va a ser reelegido, va a velar por los derechos humanos de estas personas a las cuales se les han violentado sus derechos dentro de una prisión. Hay gente que ha muerto golpeada por custodios, hay gente que ha muerto golpeada por otros internos, ¿no? En riñas provocadas dentro de las cárceles. Hay otras personas que han muerto por los padecimientos clínicos que estos ya tenían, personas que estaban enfermas pero fueron ingresadas a un penal bajo este régimen. Entonces esto vino a provocarles la muerte, ¿no? Pueden haber varias circunstancias. Entonces, ¿qué puede hacer una persona? Primero, denuncie. ¿A quiénes? Existen ONGs en este país, existe, bueno, la UCA tiene su propio instituto, ¿no? De derechos humanos, el IDUCA. Aparte de esto, existen ONGs como Cristosal, ¿no? Existen ONGs internacionales que en este país están velando porque se cumplan y se respeten los derechos humanos de los procesados, de los detenidos y de los salvadoreños en su conjunto, ¿no? Entonces, lo que puede hacer un pariente es denunciar. Obviamente se va a iniciar una carpeta investigativa, obviamente se va recabando denuncias, obviamente se va creando documentación. Yo quiero decirles algo. Cuando todo esto pase, cuando la tortilla de vuelta, porque nada es para siempre, muchos de estos funcionarios van a ser procesados por crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, o sea que no prescriben,
y aparte de que no prescriben, tienen jurisdicción internacional. Por lo tanto, estos delitos o estos crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo y que se han cometido en los últimos 180 días, un día serán enjuiciados, un día serán encausados, tal vez no por tribunales salvadoreños, pero sí por tribunales internacionales, los cuales realizarán o buscarán, ¿no?, llegar a la verdad y establecer y deducir responsabilidades. Entonces, la forma más práctica o la forma más lógica de que mi muerto, ¿no?, o el muerto de alguien que en este régimen perdió la vida, no la pierda en vano y no quede en el olvido ni quede impune, es denunciar, documentar. De hecho, yo conozco casos, ¿no?, de procesos que ya se están ventilando. Obviamente hay que agotar la vía nacional, llevar un proceso acá, y cuando el Estado de El Salvador no da respuestas, es ahí donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza a conocer y comienza a llevar a cabo la investigación. Entonces yo recomiendo eso, ¿no? Denuncia ante las instituciones del Estado. Obviamente aquí va a haber obstrucción de la justicia, obviamente aquí existirá ocultamiento de información, obviamente aquí existirán fraudes procesales, que al final todo eso viene a agotar la vía nacional, lo que abrirá puerta para que se conozca de manera internacional, y ahí sí se podría conocer realmente qué sucedió y se podrá conocer a los violadores de derechos humanos y realmente se podrá honrar y hacerles justicia a las víctimas. Oh, Gracias. está bien. Bueno, ya tenemos una hora acá en la plática. No sé, Miriam, seguimos. No, yo estoy bien agradecido con el licenciado Oscar. De verdad que fue una cátedra, así que aprendí tanto ahora, y así como yo estoy segura que todos los que viven en el exterior van a aprender de el régimen de excepción, porque es algo complicado para entenderlo, y yo le doy gracias por estar aquí. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, y antes de irnos, el próximo jueves 15 de septiembre, las organizaciones sociales, los partidos políticos de oposición, junto a los parientes de privados de libertad sin vínculos con pandillas, los veteranos del pasado conflicto, vamos a salir a las calles de San Salvador. Vamos a ir a exigir el final de los abusos de parte del régimen del gobierno. Esta marcha del 15 que va a haber va a ser comparada quizás con la marcha del año pasado. La marcha del año pasado fue catalogada como una de las más grandes desde la década de los 70. Entonces, este año vamos a contar que se van a sumar a la marcha todos los parientes de los capturados bajo el régimen de excepción, los cuales, claro, ascienden a más de 50,000 capturados. Estamos hablando de una cantidad de personas que se van a sumar a la marcha que no llegaron a la marcha del año pasado. Y claro, ¿verdad? Los medios de comunicación vamos a estar dando cobertura completa de todo este evento desde un día antes, si es posible. Ya le dije a Miriam, a Sara, de que me voy a ir desde un día antes para estar cerca ya y no me vayan a detener los soldados ni los policías en el camino. Porque, claro, el gobierno va a preparar los famosos retenes militares, policiales, para impedir a los participantes ir a la marcha, ¿verdad? Para que puedan llegar a su destino. ¿Vamos a ir a la marcha, Oscar? Sí, de hecho estamos planeando ir a la marcha. La protesta, la manifestación es un derecho constitucional. Ojo, protesta pacífica, o sea, nada de quemar llantas, nada de destruir la propiedad privada. Simplemente es una protesta pacífica que cualquier persona lo puede hacer. El 15 de septiembre pasado se hizo, no hubo incidentes que lamentar, ¿verdad? Puede hacerse, o sea, la protesta es un derecho constitucional, ¿no? A nadie lo pueden detener por eso. Exacto. El año pasado el presidente envió una turba, recuerdo, a intentar desprestigiar la marcha que tuvimos. Incendiaron una motocicleta, destruyeron una cabina de los cajeros Chivo y en el centro de San Salvador. Ahora, pues bueno, van a ser decenas de miles de salvadoreños que vamos a ir a gritar nuevamente cuál es la ruta, la consigna que hemos tenido.
Y por eso hay que invitar a la gente, ¿verdad? Que participe, que no tengan miedo, ya que marchar y manifestarnos, pues es un derecho que todos tenemos. Así es que bueno, pues, Oscar, te agradezco. Miriam, gracias por prestarnos la plataforma. Sara, gracias también por estar aquí con nosotros. Y pues vamos a tener otra plática, Oscar, acá en este espacio. ¿Está de acuerdo? Muchas gracias, con gusto. Nos sentamos a conversar. Es muy amena la conversación y de eso se trata el sistema democrático, ¿no? De poder expresar ideas, pero aparte de expresar ideas, fundamentarlas en la norma constitucional, en el mismo sistema jurídico que nosotros tenemos, que a algunos se les olvida que la ley y la constitución se respeta, se defiende, se cumple y aparte de eso se divulga, ¿no? Para que el ciudadano conozca cuáles son sus derechos constitucionales. Exacto. Bueno, pues Gracias. un placer estar con ustedes, Miriam. No, pues muchas gracias. De verdad que estuvo un excelente programa y le doy gracias a todos los que han compartido el programa y los que van a ver de diferido este programa. Gracias y nosotros vamos a estar aquí los viernes y los sábados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Pasen buenas noches.